Hola, yo soy Laura Corín de Argentina. Yo soy Guilherme Pedrini de Brasil. Y yo soy Joaquín Díaz de Chile. Y esto es Fase 3, tu podcast de análisis crítico en linfoma y leucemia linfocítica crónica. En español y en portuñol. Bienvenidos todos una vez más a este subpodcast en linfoma y leucemia linfocítica crónica, Fase 3. Esta vez con un artículo muy, pero muy esperado. Creo que ya por ahí por el año 2022 teníamos a la gente hablando de este ensayo clínico. Sin embargo, pasaba el tiempo y no teníamos la publicación. Y este mes finalmente la tenemos. Triangle Trial. Para esto me acompañan desde el otro lado de la cordillera, para mí, siempre tengo que aclarar esto, mi coanfitriona habitual, Laura Corín. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy contenta hoy porque hoy tengo coequiper argentino. Correcto. Tenemos a un invitado muy especial y estupendo para la ocasión. Estoy hablando de Miguel Pawlowski. Miguel es director médico y científico de Fundaleu y tiene amplia experiencia en ensayos clínicos en linfomas indolentes, LLC, linfoma folicular y por supuesto linfoma del manto. Y agradecemos mucho su presencia en vez de Guilherme Pedrini, que no ha llegado a este podcast. Así que, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Joaquín, hola Laura, para mí es un gusto estar acá con ustedes como anfitriones y discutiendo un artículo tan interesante. Obviamente mi portuñol no va a ser como el de Guilherme, así que espero poder estar a la altura con este lindo tema. No hay duda que lo estará. Bienvenido a fase 3. Bienvenidos todos a fase 3. Ok, como es costumbre, nosotros partimos habitualmente haciendo una pequeña reflexión de el estado del arte en esta enfermedad antes de este ensayo clínico. Y le voy a pedir esta vez a Laura que nos haga una pequeña introducción, a ver, digamos, ¿qué había antes del ensayo clínico Triangle, Laura? Bueno, claramente en los últimos años hubieron mejoras respecto de los resultados históricos en el linfoma del manto, y eso vino a costa de la incorporación de las altas dosis de citarabina en la inducción, de la incorporación del trasplante también en primera línea, tanto en primera respuesta, o sea, en las respuestas, respuesta completa, respuesta parcial después de la primera línea de inducción, y también una mejoría en sobrevida con el mantenimiento con rituximab post-trasplante. Posteriormente se incorporaron los inhibidores de BTK, más que nada para el uso de en pacientes recaídos refractarios, y ese tipo de drogas se intentaron llevar a una primera línea en el estudio muy controversial que ya discutimos acá, el estudio SHINE, donde se probaron el agregado de ibrutinib a bendamustina, rituximab en pacientes más añosos, mayores a 65 años, no candidatos a trasplante, y que hablamos siempre de que ese fue un estudio positivo, pero que no terminó de cambiar nuestra práctica clínica, que no nos quedaba claro si eso era mejor, o sea, agregar inhibidores de BTK en primera mejor que hacerlo en forma secuencial en el momento de la recaída. Y entonces, un poco la controversia, ¿no?, de qué pasa cuando agregamos inhibidores de BTK en primera línea en pacientes candidatos. Si esto mejora los resultados por sobre los resultados del tratamiento estándar actual, y un poco la pregunta que creo que la diferencia más del SHINE a este estudio es si esto permite de alguna manera omitir la consolidación con trasplante autólogo. Excelente, Laura, como siempre. Muy clara. Bueno, yo voy a avanzar con darles una pequeña reseña de este ensayo clínico. Esta publicación se llama Ibrutinib combined with immunochemotherapy with or without autologous stem cell transplantation versus immunochemotherapy and autologous stem cell transplantation
in previously untreated patients with mantle cell lymphoma triangle. A 3-arm randomized open-label phase 3 superiority trial of the European Mantle Cell Lymphoma Network. No había hablado tanto inglés en este podcast desde hace tiempo. Esto está publicado en mayo de 2024. El primer autor es Martin Reiling, del Hospital Universitario LMU de München, Alemania. Y bueno, no es más que un ensayo clínico randomizado, controlado, etiqueta abierta o open label, en grupos paralelos, tratando de buscar superioridad. Y esta superioridad relacionada a 3 ramas distintas. Se llevó a cabo en 165 centros clínicos terciarios y secundarios en 13 países europeos e Israel. Y para simplificar, vamos a decir que estas 3 ramas tienen 3 letras, o 4. Una primera rama, que es la rama A, donde es nuestro control, y este control tiene una inducción con quimioinmunoterapia R-CHOP y RDAP, cada uno por 3 ciclos intercalados, y consolidado con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos para posteriormente observar. Las ramas experimentales, llamadas rama AI y rama I, la primera, rama AI, tiene la misma inducción, R-CHOP, RDAP, pero después del trasplante tenemos 2 años fijos de mantención con ibrutinib y posterior observación. Y en la rama I no tenemos trasplante y tenemos solo los 2 años de mantenimiento con ibrutinib. En la medida que se fue desarrollando este ensayo clínico, se publicaron los datos del ensayo clínico del grupo LISA, que se llama LAIMA, respecto a mantenimiento en linfoma del manto, motivo que obligó éticamente a hacer una enmienda e incorporar el mantenimiento de rituximab, tratando de hacerlo lo más homogéneo posible dentro de las 3 ramas. Y por lo tanto, en las 3 ramas, cerca del 60% de los pacientes, aproximadamente, recibió rituximab, asociado a la rama que le correspondió, por supuesto. El desenlace clínico, failure free survival, esto es tiempo desde la randomización hacia enfermedad estable, enfermedad progresiva o muerte. Y bueno, este reporte nos entrega principalmente los datos a seguimiento en 31 meses, donde para este desenlace compuesto, que es el failure free survival, la rama AI y la rama I, o sea, ambas ramas con ibrutinib, independiente de si tienen o no trasplante, están superando en este desenlace tiempo-evento 88 y 86% versus 72%. Y en sobrevida global no tenemos análisis estadístico todavía, los eventos parecen no estar listos todavía, pero parece haber una tendencia similar a la que está en el desenlace principal. Y dejo mi narración hasta aquí porque creo que ya hay entusiasmo pleno para comenzar a discutir. Miguel, yo creo que tú quieres partir. Cuéntanos. Sí, estoy ansioso por hacer comentarios respecto a este estudio, que como ya comentamos es un estudio muy interesante que viene a responder, que hay varias aristas a discutir en los 40 minutos, 45 minutos que tenemos por delante. La primera de ellas que intenta responder 2 preguntas fundamentales: el rol del inhibidor de BTK en primera línea y desafía el rol del trasplante, que no es menor y que a continuación me gustaría hacer alguna breve reseña de la historia del trasplante en el linfoma del manto. Una de las cosas que más me gusta del estudio es el tiempo finito del mantenimiento con ibrutinib. Hay que recordar que la dosis es de 560 miligramos, o sea, es de 4 comprimidos por día, a diferencia del estudio SHINE, que fue hasta progresión, o sea, que fue ibrutinib hasta progresión. Y creo que tanto por toxicidad como por costo, me parece que es importante este diseño de tiempo finito del doble mantenimiento, del mantenimiento con ibrutinib y en los 3 años también de mantenimiento con rituximab, que es lo que demostró el estudio LISA-Lima, que beneficiaba a estos pacientes que recibían altas dosis de ARAC en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global.
Muy bueno. Y me encantaría si nos puedes hacer una reseña de la historia del trasplante en manto. Creo que es parte de lo que tenemos que saber para esta discusión. ¿Cómo no? O sea, estamos basando, a ver, primero hay pocos estudios en la historia del linfoma del manto que muestran una diferencia en sobrevida global. Y el primer estudio de la era moderna, digamos, que muestra una diferencia en sobrevida global es el estudio publicado por el Network Europeo del Linfoma del Manto, liderado entre otros, por nuestro amigo Martin Dreyling. Y ese estudio fue publicado ya hace 20 años, en el año 2005, que comparaba luego de CHOP o R-CHOP, consolidación con trasplante o interferón. Este estudio mostró diferencias en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Pero el estudio empezó a reclutar en el año 96, antes de la aprobación del rituximab, con lo cual tan solo 40% de los pacientes recibieron R-CHOP como inducción, el resto recibió únicamente CHOP y ningún paciente de estos recibió altas dosis de ARAC. Hubo un estudio, una actualización de este mismo estudio por los mismos investigadores y que hacen un subanálisis entre el beneficio que les había ofrecido el trasplante autólogo como consolidación para aquellos pacientes que habían estado expuestos a rituximab en inducción con R-CHOP versus los que no habían estado. Entonces, los que no habían estado, que habían recibido solo CHOP, la reducción de la progresión fue del 60%, mientras los que habían recibido R-CHOP, la reducción fue tan solo de un 30%. Entonces, ellos terminan en los mismos autores que imponen el trasplante autólogo como un standard of care en nuestra inducción del linfoma del manto, definen en la conclusión del artículo que hay que replantear el rol del trasplante autólogo en la era de las nuevas terapias target, mantenimiento con rituximab y altas dosis de ARAC. Y con esto termino esta parte. Oye, excelente y qué bonito desde la perspectiva de los investigadores el hecho de los mismos que instauraron esto como práctica lo desafíen y actualicen la evidencia en relación a esto. El mismo grupo, lo que habla de, oye, no me casé con mi idea siempre tiene posibilidades de reevaluarse. Y hablando de ideas, ¿quién ha llegado aquí si no es más que don Guillermo Perini? El rey de los señores de BTK, podemos decirlo. O sea, no voy a decirle más el rockstar, porque el rockstar acá es Joaquín Díaz, después de su actuación en Lex. Los que estuvieron pueden dar fe de que es el rockstar del equipo, pero vamos a llamarlo a Guillermo el rey de los señores de BTK para que no se sienta tan mal. Oh, me excuse, por favor, por mi demora, pero estoy con una esposa empezada. No, Embarazada. embarazada. Ajá. Entonces tengo que tener algunos cuidados acá en casa. Es un placer estar con usted, Dr. Pawlowski. Por favor, excuse me for my delay. Un gusto, Guillermo. Es un gusto participar en este podcast con este tema tan lindo y tan candente en lo que es linfoma del manto, intentando respondernos si el rol del trasplante autólogo y el rol de los inhibidores de BTK en primera línea en pacientes aptos para terapias de inducción agresivas. Sí. Creo que volviendo un poco al tema que estamos hablando del desafío, o sea, de desafiar el rol del trasplante autólogo, ¿no? Y en los últimos años hemos escuchado como a muchos expertos hablar de que pacientes como de alto riesgo, como por ejemplo pacientes que tuvieran mutación del TP53, esos pacientes, dada la menor sobrevida libre de progresión que tenían con el trasplante, o sea, con las quimioterapias y el trasplante, eran pacientes que quizás no se debían trasplantar en primera. O sea, ya estábamos como agrupando, seleccionando un grupo de pacientes en los que creíamos que el trasplante no era beneficioso, ¿no? Y quizás de alguna manera este trabajo plantea una estrategia alternativa en esos subgrupos de alto riesgo con los que las estrategias tradicionales no nos iba muy bien, ¿no? No sé qué opinan ustedes respecto a esto. O sea, ¿qué es lo que más atractivo les resulta de este trabajo?
por lo menos a mí es esa parte, ¿no? Que como los outcomes en los TP53 high, alta expresión, que si bien no es, o sea, no es igual a los mutados, tienen como cierta equivalencia, ¿no? A mí en lo personal es un subgrupo de pacientes que me parece altísimamente desafiante, no solo los TP53, sino los que tienen la variante histológica blastoide y los que tienen un Ki67 mayor del 30%, o sea, lo que se denomina hoy alto riesgo biológico. Pero quizás el peor de todos, el que ha demostrado tener peor outcome, es los que tienen TP53. Y al respecto, el grupo nórdico, los que tienen el estudio de R-Maxi-CHOP con altas dosis de ARAC, mostraron que para este subgrupo la sobrevida global es tan solo de 1.8 años, entonces es quizás de todos los esquemas de inducción el que mayor dosis de ARAC tiene es el esquema nórdico, y aún así hemos fracasado, uno podría decir, con un esquema de inducción y consolidación clásico, y creo que este estudio al menos viene a ofrecer una alternativa. A mí me gusta mucho este ensayo clínico, sin embargo, yo me he declarado varias veces ya un confuso respecto a cómo tratar los pacientes con linfoma del manto hoy en día, porque tenemos opciones y no tenemos mucha clara de la secuencia o qué hay que poner primero o qué hay que poner después. Y creo que este ensayo clínico no nos ayuda, nos complica aún más. Pero, al menos a mí, me apoya en ciertos sesgos que yo tengo. Y voy a declarar mis sesgos para que sepan desde dónde hablo. A mí, en términos prácticos, cuando no existe una opción curativa o categóricamente con alguna opción curativa, no me gustan mucho las terapias de alta intensidad, porque siento que uno, digamos, está haciendo un trade-off algo sucio de la experiencia y la calidad de vida por aumento de la sobrevida. Y es por eso que a mí en Manto, en términos generales, siempre me ha gustado la mirada más como del linfoma indolente. Pero entiendo que los desenlaces no han sido, digamos, como uno quisiera de un linfoma indolente. Pero este ensayo clínico creo que forma una especie de experimento natural. Experimento natural relacionado con tuvimos que meter el rituximab de mantenimiento entre medio del ensayo, y que finalmente, de alguna forma, nos refuerza que tiene un impacto el exponer más tiempo a los pacientes a terapias, ojalá bien toleradas, versus exponerlos a terapias intensivas. La gran sorpresa aquí es que esta rama que omite el trasplante y que es digamos, el desafío de investigación de aquí, empieza a tener ribetes de atractivo importante en disminuir la toxicidad, la experiencia por la que pasan estos pacientes. Entonces, a mí eso me encanta de este ensayo clínico. Sin embargo, adolece de, digamos, problemas que son más de la realidad actual respecto a la droga que otros. Ya en todo este tiempo hemos conocido ciertas toxicidades del ibrutinib y no todos nos gustaría tener mucho tiempo pacientes con ibrutinib. Lo bueno es que aquí es duración fija. Y también sabemos que existen otros IBTK, inminente tentación es decir, bueno, ¿qué pasará esto mismo con otros IBTK menos tóxicos? Incluso en CCN Guidelines hay una aprobación para hacer triangle, pero con acalabrutinib o zanubrutinib. Entonces, en Estados Unidos es una cosa como se intercambiable, interchangeable, automáticamente. No tiene que tener algún nivel de evidencia más robusto para que pueda hacer un cambio entre ibrutinib y para acalabrutinib o zanubrutinib. Pero lo que me encanta en ese estudio es que ahora está muy claro que el rol de los inhibidores de BTK en primera línea, en manto, existe y es muy potente. ¿Sí? Nosotros tuvimos Shine, ahora vamos a tener Echo, pero es muy claro que tenemos que empezar con inhibidor de checkpoint, con inhibidor de BTK, pero la diferencia es en el tratamiento con tiempo finito, fixo, porque va a tener una toxicidad menor, pero ahora creo que no es más una
una discusión de si vamos o no empezar, pero cómo vamos a hacer. Junto con quimioterapia, junto con trasplante, junto con rituximab de mantenimiento, pero es una terapia muy eficaz para el linfoma de células de Human. ¿En todos tenemos que empezar con inhibidor de BTK? No sé, yo me pongo un poco en abogado del diablo, ¿no? O sea, es un podcast de Latinoamérica, ¿sí? Si bien tenemos genéricos, el precio del genérico no está sustancialmente menor respecto de la droga original. O sea, estamos hablando de más de 2 años y unos meses de tratamiento que, si bien es finito, es financieramente tóxico, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿les parece que es el nuevo estándar de tratamiento para todo paciente candidato a trasplante? Y si quieren, yo agarro la posta de la pregunta. Yo necesariamente me iría al SHINE, al estudio SHINE, pues me parece que no es lo mismo. Ya hablamos de que el SHINE es ibrutinib hasta progresión, pero el SHINE no muestra diferencias en sobrevida global, y un estudio en el ASH del grupo de la Clínica Mayo con otros centros importantes que mostraron que la terapia secuencial, o sea R-Venda seguido por ibrutinib, la sumatoria de las PFS era similar al estudio SHINE, con lo cual yo creo que en añosos, por toxicidad y por falta de una evidencia en sobrevida global, yo mantendría el tratamiento secuencial. Hay que esperar los resultados del estudio ECHO, que el 2 de mayo, que fue mi cumpleaños, salió el press release de AstraZeneca mostrando una superioridad quizás mayor a la esperada en sobrevida libre de progresión y una tendencia en sobrevida global, aunque es pronto para evaluarlo. Así que bueno, con menor toxicidad quizás sea otra la historia. Hay que esperar que presenten los estudios, el estudio que se sometió a EHA Late Breaking Abstracts, y veremos si es aceptado y podemos ver los resultados que están siendo muy esperados del ECHO Trial, ¿no? Pero contestando tu pregunta, Laura, en el estudio Triangle, a mí me gustaría todavía ver diferencias sobre sobrevida global para que sea aplicable a todos los pacientes. Hay un 5% de diferencia en sobrevida global, que aún no es estadísticamente significativa, entre las ramas de ibrutinib y la rama estándar que solo incluye, que incluye altas dosis de Ara-C, trasplante y rituximab. Así que, pero me gustaría ver una diferencia más sustancial en sobrevida global, si bien los análisis de nicho o de subgrupos no son lo ideal en un estudio de este tipo. Claramente es súper atractivo para los de alto riesgo biológico, y es a quien hoy yo les pediría el ibrutinib en primera línea. Pero yo no tengo ninguna duda, o sea, hay que tenerla, estoy de acuerdo, Laura, no me mates, pero tengo toda la sensación de que lo vamos a ver. Esto es una cosa de seguimiento, finalmente, es una cosa de tiempo. Pero ya tenemos el mismo trend que va desde el failure free survival a la overall survival. Me agarro de esto para preguntarles qué opinan de este desenlace, porque no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? No es nuestra querida sobrevida libre de progresión, sino que failure free survival. Y esto incluye, digamos, el tratar, digamos, es un componente un poco de la respuesta, ¿no? Querían sacar ahí de adjudicar el desenlace a quienes tuvieran una enfermedad estable al final de la inducción. ¿Qué les parece esto? La verdad es que el N de pacientes que terminaron con enfermedad estable al final de la inducción es muy bajo, y entonces los resultados hacen que sea muy parecido a lo que sería la PFS, a la sobrevida libre de progresión. Creo que a mí me gusta más sobrevida libre de progresión porque es un endpoint en el que estamos más acostumbrados y que permite comparar. Si bien no hay que hacer eso, vamos a decir las cosas bien, hay que comparar los resultados entre estudios, de estudios entre sí, pero como que un poco nos da, es el endpoint en el que estamos más acostumbrados y nos marca un poco más para poder entender cuál es la tendencia. Pero digo, creo que no varió significativamente el estudio, y es cierto que en estos pacientes
de tener una enfermedad estable al final de la inducción hace que uno le tenga que dar una terapia de rescate, o sea que es en definitiva lo que uno haría con un paciente en progresión. Pero nuevamente yo trato de sacar lo positivo de esto, porque yo creo que fue un intento, quizás influido por el sponsor, de hacer ver algunas de las ramas como mejores en relación a, digamos, respuesta. Y cada día nos convencemos más de que el rol que tienen los IBTK no tienen un rol tan de mediar la respuesta, digamos, rápidamente o inmediatamente, sino que más bien como de modular el efecto de esta enfermedad por tiempos. Y por eso que están, digamos, estamos tratando de evitar la toxicidad financiera, evitando que no sean enfermedades, digamos, terapias, perdón, que sean indefinidas, pero también tenemos como una clara evidencia de que la exposición a la terapia tiene efectos. Entonces, tenemos que encontrar el sweet spot. Y el sweet spot, digamos, mediado ¿por qué? A mí me gustan al menos estos intentos que nos van poniendo ciertos como marcos de referencia, oye, terapia de 1 año, terapia de 2 años, porque te vas a poder, digamos, definir, ok, la exposición a esto combina, digamos, el equilibrio entre toxicidad y eficacia, no medido por solamente cuánto se disminuyeron las adenopatías o lo que tú midas, sino que en desenlaces tiempo-evento que pueden tener más relación con la calidad de vida del paciente. Yo voy a hacer una pregunta como si fuera yo el moderador, pero ¿qué opinan ustedes? Hablamos recién del rol del IBTK en la inducción del paciente joven con linfoma del manto, pero también la pregunta es, ¿qué rol tiene el trasplante autólogo, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando la rama de AMA-C, o sea, de trasplante autólogo más ibrutinib, fue la que mayor toxicidad tuvo en mantenimiento y seguimiento, con casi el doble de eventos hematológicos y casi el doble de infecciones versus la rama A y la rama I. Entonces, quizás les hago esta pregunta porque yo no tengo la respuesta. ¿Cuál es el rol del trasplante hoy en día en linfoma del manto en pacientes jóvenes? Si bien en el estudio muestra como que no están esos resultados todavía de la comparación entre A más I versus I, cuando uno mira las curvas están completamente superimpuestas, o sea, es lo mismo. O sea, no sé cuánto me va a cambiar que me pongan el hazard ratio y el resultado exacto. Yo creo que eso es lo que diferencia este estudio del SHINE más allá del tiempo. Creo que omitir el trasplante, que es el tratamiento más tóxico que tenemos por lejos en la hematología, es un beneficio sin igual del agregado del inhibidor de BTK. Así que yo creo que en los pacientes en los que realizan inducción y después mantenimiento que incluyen inhibidores de BTK, no los llevaría al trasplante, por lo menos con los resultados que ya tenemos acá. Y me parece que también eso es importante en Latinoamérica, donde las oportunidades de trasplante de los pacientes, principalmente también pacientes tratados en centros públicos que no tienen tanto acceso a trasplante en tiempo y forma como en distintos centros privados y en distintas regiones de Latinoamérica, donde el trasplante todavía sigue siendo como un privilegio. Es muy importante contar con una droga que nos permita omitir el trasplante sin impacto significativo en los resultados. Hay un estudio de Peter Martin con datos del Flatiron, que es un grande banco de datos en Estados Unidos, en que no hay un beneficio claro de trasplante autólogo en linfoma de manto. Entonces, creo que muy probablemente hay un beneficio para algunos pacientes, pero no para todos. Claramente no para los pacientes que tienen enfermedades de alto riesgo, como P53, esto está claramente demostrado. Pero es un dado, el beneficio de trasplante fue probado en un tiempo muy diferente de hoy. Y en un tiempo que muchos pacientes no recibieron cetarabina, por ejemplo. Entonces, creo que ahora está más flaco la evidencia que
que vamos a hacer un trasplante con una mejor terapia, pero tuvimos esta discusión en mi hospital a poco tiempo, si debemos parar de hacer trasplante en los pacientes que son más borderline, como 68, 70 años. Estamos viendo una tendencia para que no hacemos más trasplante. Pero ahora, si vamos a empezar con inhibidor de BTK, creo que muy probablemente no vamos a hacer. Bueno, si nos ponemos, digamos, técnicamente estrictos, uno no puede, digamos, decir que las ramas A e I van a ser iguales. Esto no es un estudio de equivalencia. Esto, digamos, aquí la estadística, los estadísticos nos retarían para decir eso. Pero evidentemente que todos estamos mirando con mucho entusiasmo a la rama I, ¿no? Que, digamos, primero que nada nos demuestra que podríamos eventualmente omitir el trasplante, y nos dice, oye, chuta, qué bien nos va con terapias de mantenimiento en linfoma del manto, y, digamos, terapias que son, digamos, componentes, parte de esta rama, que son chemo-free. Y me meto en esto porque a mí la gran complicación que me da todo esto es que yo cada día me convenzo más que obinutuzumab es el anti-CD20 que uno debiera ocupar en el linfoma del manto. Hace poco salió una revisión de un registro largo, grande ahí, fue, no sé, Tobiair parece, pero básicamente haciendo comparación, digamos, no es un ensayo clínico, pero aún así, y digamos, lo que vimos el año pasado en alto riesgo, fase 2 con Bowen, están dejando en el camino, pero pavimentadísimo, a los enfrentamientos libres de quimioterapia. No le gusta a Guillermo esto. Porque yo lo veo muy atractivo eso. Eh, creo que dentro de la experiencia paciente, en la mayoría de las enfermedades que tratamos, el pasar por la quimioterapia es una experiencia, digamos, difícil. Y creo que todos estos enfrentamientos alternativos, eh, digamos, son sumamente una experiencia sorpresiva para los pacientes cuando no tienen que pasar por eso, mucho más por un trasplante autólogo. A mí me cuesta ver un escenario libre de quimioterapia en pacientes jóvenes. Está el estudio Mangrove, ¿no? Que está ongoing de zanubrutinib con un anti-CD20 versus BR, benda-rituximab, en pacientes añosos, esponsoreado por Beijing, ¿no? Pero me cuesta ver un escenario libre de quimio en pacientes jóvenes por las altas dosis de ARAC. Justo esta semana salió en la revista Blood un mecanismo propuesto por el cual las altas dosis de ARAC son beneficiosas en pacientes con linfoma del manto, que está asociado a la expresión de SOX11, que tiene una alta, digamos, expresión de ARAC TPasa o TPasa, y que las altas dosis de ARAC overcome, o sea, se sobreponen a este efecto, y que por eso sería el mecanismo por el cual es deseable que reciban altas dosis de ARAC estos pacientes. Sin embargo, dicho esto, el estudio que impuso las altas dosis de ARAC, que también es del grupo europeo de Mantle Cell, es el estudio también liderado por Drailing y compañía. Es el estudio compara R-CHOP con R-CHOP-RDAP, pero que hay una diferencia muy importante en sobrevida libre de progresión. Al día de hoy no hay diferencias en sobrevida global. Así que, pero bueno, esto por ahora yo por lo menos lo veo más en añosos, no lo veo en pacientes jóvenes que dejen de hacer las altas dosis de ARAC, que es el backbone del tratamiento. Sí me parece muy interesante omitir el trasplante autólogo y también hay un ahorro de costos, ¿no? O sea, el trasplante autólogo equivale a unos cuantos meses de ibrutinib, así que me parece que desde el punto de vista financiero uno ahorra sacándole el trasplante autólogo y colocando el ibrutinib en la inducción y en el mantenimiento durante 2 años. Y es importante también
para lugares donde no hay acceso a trasplante autólogo, que en países vastos como los nuestros, no todos los lugares tienen acceso al trasplante autólogo, y hoy con ibrutinib al menos podríamos decir que van a tener un desenlace similar, ¿no? Me parece muy bueno que nos lleves al tema de Latinoamérica, porque creo que el punto que acabas de decir es fundamental. De hecho, eso uno lo podría considerar como la estrategia dentro de mi algoritmo, ¿no? Cuán fácil es para mí acceder al trasplante autólogo versus a un ibrutinib o una copia de ibrutinib. Me parece súper razonable, porque finalmente uno está diciendo, bueno, aquí, digamos, tengo evidencia clara que no estoy ofreciendo algo al menos tan distinto. Y puede ser mucho más sencillo, mucho más fácil de acceder. Nosotros en Chile, por ejemplo, en el sistema público, tenemos una dificultad de acceso para ciertas indicaciones. Y en general, la mayoría de los linfomas que trasplantamos son recaídos refractarios. Eh, Casi nada de consolidación en primera línea. Entonces, es súper importante, digamos, para el momento de tomar esta decisión, para nosotros podría ser significativo el tomar una decisión por un lado o por otro, dependiendo de cómo queremos priorizar nuestro acceso a trasplante, por ejemplo. También otro aspecto que tenemos que pensar cuando usamos, si bien lo usamos en tiempo limitado, no hay tanto escrito sobre reexposición a inhibidores de BTK en pacientes que lo usaron por tiempo limitado. O sea, hay algo de evidencia, pero no es como basta. Y en Latinoamérica las opciones de tratamiento en recaídas refractarias, o sea, que no sean quimioterapia, están bastante limitadas. O sea, tenemos lenalidomida, el venetoclax, sabemos que como monoterapia no es la panacea en estos pacientes, entonces estaríamos usando nuestra principal caballo de batalla upfront y quedándonos con poquito para después, teniendo en cuenta que no estamos en la misma situación que Estados Unidos, Europa, que tienen CAR-T, que tienen inhibidores no covalentes de BTK, que tienen ensayos clínicos con biespecíficos. O sea, nuestras opciones en recaídas refractarias están francamente limitados y estamos usando la mejor droga upfront. Bueno, para cerrar entonces, ¿define Triangle un nuevo estándar de tratamiento? Yo creo que es un estudio que nos está trabajando en la cabeza el nuevo estándar de tratamiento. Creo que no lo aplicaría hoy a todos mis pacientes, pero me gustó lo que dijo Guilherme de los pacientes borderline que tienen un performance status, un paciente de 70 años quizás con algunas comorbilidades. Ya no insistiría en llevarlo a un trasplante, cueste lo que cueste. Los pacientes con TP53 les agregaría ibrutinib, y la cuestión es si le voy a dar un trasplante o no. Probablemente no, después de los datos que vimos del grupo nórdico. Y estos pacientes que están en zonas alejadas, que quizás tengan que moverse de una ciudad a otra para recibir un trasplante, con todo lo que significa, también son pacientes que no les ofrecería un trasplante. Creo que tenemos una opción hoy. Yo lo vería como una opción, no un O, sino que también un I. Así que, perdón, no un I, sino un O. O sea, o ibrutinib o trasplante. Lo que no me entusiasma mucho es combinar trasplante con ibrutinib por la toxicidad. Excelente. No sé si quieren decir algo más. Para mí es un nuevo standard of care, sí, pero no es un standard of care para nosotros. Pero creo que vamos a ver un cambio muy rápido en Estados Unidos, que empiezan con inhibidor de BTK y no van a hacer más trasplantes. Creo que es una aprobación, una aceptación, Aceptación. sí, muy grande de este estudio. Fue un abstract muy comentado, muy hablado. Entonces creo que vamos a ver como un nuevo standard of care, y muy probablemente vamos a ver algún cambio en las ramas controles en estudios futuros. ¿Y crees que va a ser con ibrutinib? No.
No, creo que no. Creo que muy probablemente vamos a ver mucho más con Acala y con Zano. Pero la toxicidad en manto es muy diferente en leucemia linfocítica crónica. Entonces, si yo tengo solo aprobación para ibrutinib, no tengo problema con esto. Excelente. Laura, ¿quieres decir unas últimas palabras? A ver, creo que para mí no es el nuevo standard of care, aunque me cueste decirlo porque me encanta ese trabajo. Creo que hay que destacar algunas cosas que no dijimos. Una es que es un estudio iniciado por investigador, ¿no? Estamos muy acostumbrados a estudios esponsoriados por la industria. Creo que el diseño de este trabajo nos gusta a todos, justamente porque es un estudio iniciado por investigador, y hay en ese sentido poco para criticar. Todos estamos de acuerdo con la rama control. La rama control representa un estándar. Lo único que es como más cuestionable es el mantenimiento con rituximab, porque hay como diferencias en el tiempo de mantenimiento, o sea, en los distintos mantenimientos en las distintas ramas. Algunos están mantenidos con 2 drogas, mientras que otros, en la rama control, hay gente que no está mantenida con nada. Entonces eso es como que en sobrevía libre de progresión obviamente tiene un sesgo, pero cuando uno mira la curva del apéndice suplementario, vemos que los pacientes que están mantenidos con rituximab en las 3 ramas, sigue manteniéndose esa diferencia a favor del ibrutinib. Entonces eso es importante destacar, que creo que es esa la curva en la que nos tenemos que enfocar para decir que el ibrutinib agrega algo más allá del mantenimiento con rituximab. Y creo que no es mi nuevo standard of care, porque no puedo dejar de pensar que soy latinoamericana y que trabajo en Latinoamérica. No puedo dejar de pensar en la toxicidad financiera, no puedo dejar de pensar en el acceso a terapias subsiguientes de los pacientes. Entonces, sí, es mi nuevo estándar para pacientes de alto riesgo biológico. Eso no tengo ninguna duda. No dejaría de darle un inhibidor de BTK en primera a un paciente con TP53 mutado, y con esta evidencia de la que disponemos ahora, y que se apoya también en otros estudios que también discutimos en fase 3. O sea que creo que si tengo que definir para quién es mi nuevo estándar, es para pacientes con alto riesgo biológico. Oye, perdón que voy a interrumpir esta fase final, pero eso contrasta con lo que vimos en Shine, ¿no? Entonces, Absolutamente. no entiendo nada, pero ya he dicho que no entiendo nada de manto, pero no entiendo nada. Sí, a mí, digamos, es la misma pregunta que tengo. Creo que no hay una explicación por qué los TP53 en el Shine no hubo un beneficio a favor del ibrutinib y en este estudio sí. Quizás las poblaciones son diferentes, las altas dosis de Aracet tengan algo que ver, pero bueno, me parece que este estudio está muy centrado en la población joven, apta para trasplante, y es ahí donde tenemos que aplicarlo, ¿no? Yo pienso que la diferencia es que en Shine no era mandatorio, no todos testaron para P53, entonces el número de pacientes es muy pequeño, con esto no hay una diferencia estadística, pero hay una diferencia en el número absoluto, cerca de 30 meses con VR, con ibrutinib, de 10 meses solo con VR. Pero es un estudio que no ha cambiado práctica, pero esto creo que ahora es más robusto para que vamos a cambiar nuestra práctica. Bueno, vamos a tener que esperar los resultados del ECO con acalabrutinib. Sí. Ahí espero que me inviten nuevamente a discutir en fase 3. Y hay una diferencia muy grande porque Shine quedó 7 años para ter algún resultado, ECO con 4 años. Entonces, hay alguna cosa diferente, pero vamos a ver los datos. Pero claramente está invitado para retornar. Creo, Guilherme, que la gran diferencia ha sido la toxicidad. Nosotros tuvimos
la oportunidad de participar en ambos estudios y bueno, nada, son experiencias pequeñas cuando uno habla de un centro que ha participado, pero ha sido muy buena la experiencia con el ECO que tuvimos. Pero además, digamos, el valor que tiene que tengamos varios ensayos clínicos que van en las mismas líneas. Entonces, vamos a tener evidencia bien robusta respecto a cómo utilizar los inhibidores de IBTK en esta enfermedad. ¿Y hasta dónde se escuchó? Hasta que vamos a tener evidencia más robusta de las distintas indicaciones del inhibidor de BTK en primera. Ya, ok. Bueno, con eso damos por terminado este podcast. Agradecemos mucho a Miguel por su robusta participación y ha sido un tema entretenidísimo. Y con esto los dejamos a todos pensando en si usar o no trasplante con IBTK. Muy buenas noches. Verdadero placer, muchísimas gracias. Buenas noches.